Bienvenidos a otro episodio de Crónica Vetustatis, el podcast que explora los ecos del pasado a través de relatos históricos y crónicas antiguas. Soy Esa, y hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la historia medieval, siguiendo las huellas de un peregrino en su travesía desde Túnez hasta Alejandría en el siglo XIV. En este episodio exploraremos no solo las rutas que atravesó, sino también las ciudades vibrantes y los eventos festivos que marcaban su camino, desde la celebración del Eid al-Fitr en Túnez hasta el esplendor de Alejandría. Descubrirán cómo la vida y la cultura de la época se entrelazan en un tapiz de relatos poéticos y descripciones vívidas. Acompáñenme mientras desenterramos los detalles de la vida cotidiana, las dificultades enfrentadas y las maravillas de estas ciudades históricas. Prepárense para un viaje en el tiempo que revela la riqueza cultural y la historia vibrante de la región. Mi partida de Tánger, su lugar de nacimiento, tuvo lugar el jueves, segundo día del mes de Dios, Rajab el Único, en el año 725, con el objetivo de realizar la peregrinación a la casa sagrada en la Meca y de visitar la tumba del profeta, que las bendiciones y la paz de Dios sean con él en Medina. Partió solo, sin tener compañero de viaje en cuya compañía pudiera encontrar consuelo, ni caravana cuyo grupo pudiera unirse, sino impulsado por un deseo imperioso dentro de él y un anhelo largamente acariciado en su pecho de visitar estos ilustres santuarios. Así que fortaleció su resolución de abandonar a todos sus seres queridos, tanto femeninos como masculinos, y dejó su hogar como los pájaros abandonan sus nidos. Mis padres aún vivían, y me pesó mucho separarme de ellos, y tanto ellos como yo estábamos afligidos por esta separación. Mi edad en ese momento era de 22 años lunares. Nota de Ibn Husay. Abu Abdallah me dijo en la ciudad de Granada que nació en Tánger el martes 17 de Rajab al-Far del año 703, 25 de febrero de 1304. Reanuda. El comienzo de su viaje fue en los días del comandante de los creyentes, el defensor de la fe, Rajab, Awe. El séptimo mes del año musulmán, en la antigua Arabia, era un mes sagrado, dedicado a la peregrinación a la Meca, o Umrah, carácter que se trasladó en cierta medida al Islam. El año musulmán, Anu Seguirá, 725, comenzó aproximadamente el 18 de diciembre de 1324. Según el calendario astronómico, Rajab debería de haber comenzado el 13 de junio de 1325, pero al depender de la observación local de la luna, varió de un lugar a otro, y evidentemente se consideró en Tánger que había comenzado el miércoles 12 de junio. El compilador del texto Ver P 6, no 17, Telemsen. Guerrero en la causa del Señor de los mundos, los informes de cuya generosidad han sido transmitidos por cadenas enlazadas de autoridades directas y las tradiciones de cuya munificencia han adquirido una celebridad que da un claro testimonio. Por los adornos de cuyos méritos se embellecieron los días y bajo la sombra, de cuya clemencia y justicia todos los hombres disfrutaron de abundancia, el santificado Imam Abu Sa'id, hijo de nuestro maestro, el comandante de los creyentes, el defensor de la fe, la rectitud de cuyas resoluciones afiló la hoja del politeísmo y los canales de sus cimitaras extinguieron el fuego de la incredulidad, cuyas escuadras causaron estragos entre los adoradores de la cruz y cuyas acciones fueron gobernadas noblemente por una devoción única a la guerra santa. El santificado Imam Abu Yusuf, hijo de Abd al-Haq, que Dios renueve su placer gracioso con ellos, y desde las nubes de su generosidad
que sus suaves rocíos y lluvias gentiles rieguen sus tumbas santificadas. Que Él los recompense con la más rica recompensa en nombre del Islam y los musulmanes, y mantenga el reino en su descendencia hasta el día del juicio. Luego llegó Ali a la ciudad de Tlemcen, cuyo sultán en ese momento era Abu Tajif Abd al-Rahman bin Musa bin Osman bin Yagmur Hassan ibn Sayan, y su llegada coincidió con la visita de los dos enviados del rey de África, el sultán Abu Yahya, que la misericordia de Dios sea con él. Abu Said Osman, 1310-31, abuelo del sultán reinante Abu Inan, fue el hijo menor de Abu Yusuf Yaqub, 1258-86, quien llevó al éxito final el movimiento mariní iniciado por su padre Abd al-Haq, fallecido en 1217, y sus hermanos mayores. Noroeste de África y Egipto. Después de capturar Marrakech en 1269 del antiguo sultán almohade, someter Sijilmasa y Tafilalt en 1272 y fundar la ciudad de Fez el Nuevo, Abu Yusuf dedicó los últimos años de su reinado a la defensa de Granada contra los reyes castellanos Alfonso X y Sancho IV. Obtuvo una notable victoria en Écija en 1275. Recuperó la posesión de Tarifa, Cádiz y otros lugares y murió en Algeciras, dejando un nombre glorioso. La debilitación de los almohades Zanjaja en Marruecos permitió que la rival estirpe bereber de los Cenata recuperara su independencia en el oeste de Argelia, bajo el liderazgo de la casa de Zayyán, fundada por Yagmur Hassan, reinado 1239-83, con su capital en Tlemcen. La dinastía de los Zayyánids o Abd al-Wadids estaba constantemente en guerra con sus rivales mariníes en Marruecos y los sultanes Hafsidas de Túnez. Abu Tashifm, 1318-37, estuvo involucrado durante la mayor parte de su reinado en hostilidades con estos últimos, y su autoridad se extendió en ese momento hasta Argel, entonces un lugar de menor importancia. En cuanto a los Cádiz para matrimonios en la ciudad de Túnez, eran Abu Abdallah Muhammad B. Abi Bakr B. Ibrahim al-Nafzawi y el piadoso Sheikh Abu Abdallah Muhammad B. al-Hussein B. Abdallah al-Qurashi al-Zubaydi, un descendiente de una aldea, Zubayd, en la costa cerca de Al-Mahdiya. Era uno de los eruditos eminentes de su tiempo y murió en el año 40, 39-40. El día de su llegada a Tlemcen, estos dos enviados dejaron la ciudad y uno de los hermanos me aconsejó viajar en su compañía. Consultó la voluntad del Altísimo en cuanto a esto y, después de una estancia de 3 noches en Tlemcen para obtener lo que necesitaba, partió, persiguiéndolos con toda rapidez, y al llegar a la ciudad de Miliana, los alcanzó allí. Esto fue durante el calor del verano y ambos doctores de la ley se enfermaron, motivo por el cual nos detuvimos durante 10 noches. Luego salimos nuevamente, pero la enfermedad de uno de ellos, el Cadi, empeoró gravemente, así que nos detuvimos durante 3 noches junto a un arroyo a 4 millas de Miliana. El Cadi falleció al mediodía del 4.º día y su hijo Abul Tayyib y el colega Abu Abdallah al-Zubaydi regresaron a Miliana y lo enterraron allí. Los dejó en ese punto y continuó su viaje con un grupo de comerciantes de Túnez, entre ellos al-Hajj Masud B. al-Muntasir, al-Hajj al-Aduli y Muhammad al-Hajar. Al llegar a la ciudad de Al-Jazair, Argel, acampamos fuera de ella durante algunos días, hasta que llegaron el Sheikh Abu Abdallah y el hijo del Qadi. Momento en el que continuamos juntos a través de la Mitija hacia la montaña de los Robles, y así llegamos a la ciudad de Bihaya Buji. El Sheikh Abu Abdallah
Se alojó en la casa del Cadi de África, árabe, toda Ifriquia, que comprendía el actual Túnez y el este de Argelia, para Abu Yahya, Verpono 14 en el Ministerio de Tomito. Había varios métodos para esto. Uno era recitar una liturgia especial y esperar el resultado en un sueño. Otro, a menudo utilizado por Ibn Battuta, era tomar un augurio del Corán después de algunas recitaciones. Prespere la letili mon es Miliana, todavía en Azuka, un lugar de cierta importancia, está situada en el valle del Chelif, a 55 millas al suroeste de Argel. El título de honor al-Hajj, en turco Haji, lo lleva quien ha realizado la peregrinación al-Hajj a la Meca. La Mitija es el conocido cuenco, una antigua cuenca lacustre que se encuentra detrás de Argel por la montaña de los Robles, Jabal al-San. Aparentemente se entiende la parte oriental de la cordillera Kabail. 10. Bujía. En la ciudad de Bujía, Abu Abdallah al-Zawawi y Abul Tayyib, el hijo del Cadi, se alojaron en la casa del jurisconsulto Abu Abdallah, el maestro de la exégesis del Corán. En ese momento, el gobernador de Bihaya era el chambelán Abu Abdallah Muhammad ibn Sayyid al-Nas. Ahora bien, uno de los comerciantes tunecinos con los que había viajado desde Miliana, a saber, Muhammad B. al-Hayyar, ya mencionado, había fallecido, dejando 3.000 dinares de oro. Este dinero lo había dejado bajo la custodia de un hombre de Al-Jazair, llamado Ibn Hadida, para que lo entregara a sus herederos en Túnez. Ibn Sayyid al-Nas se enteró de esto y se apoderó del dinero. Este fue el primer ejemplo que presenció de la tiranía de los agentes y gobernadores de los Muwahid. Cuando llegaron a Vijaya, como ha relatado, fue atacado por fiebre y Abu Abdallah al-Zubaydi me aconsejó quedarme allí hasta que se recuperara completamente. Pero él se negó diciendo, si Dios decreta su muerte, entonces su muerte será en el camino con su rostro hacia la tierra del Hijaz. Bueno, entonces, respondió, si estás decidido, vende tu burro y tu equipaje pesado y te prestará un burro y una tienda. De este modo viajarás con nosotros ligero. Pues deben moverse con rapidez por miedo a las molestias de los árabes nómadas en el camino. Hizo como le sugirió y me prestó lo que había prometido. Que Dios lo recompense con bien. Esta fue la primera de las misericordias divinas que se manifestaron en el transcurso de ese viaje al Hijaz. El término faquio, literalmente jurista, pero ya aplicado, como en tiempos modernos, a cualquier persona educada en una escuela, madrasa, y perteneciente más o menos a la clase de maestros religiosos profesionales. Se ha traducido en otros contextos como doctor de la ley. En esa época, Bujía era el distrito fronterizo del sultanato o califato de Ifriquia, Túnez, pero a menudo formaba un principado separado bajo un miembro rival de la dinastía gobernante. El gobernador Ibn Sayyid al-Nas descendía de una influyente familia árabe de Sevilla. Su padre había sido chambelán del sultán de Túnez y él mismo era hermanastro del sultán reinante, Abu Yahya Abu Bakr. Ibn Sayyid al-Nas se convirtió en chambelán a su vez en 727-327 y tras una administración tiránica de 5 años fue ejecutado en 733-1332. Desde mediados del siglo XI, Túnez y el este de Argelia habían sido invadidos por árabes nómadas de las tribus Hilal, Sulaim y otras, y solo detrás de las murallas de las ciudades la vida y la propiedad estaban seguras.
Continuando su viaje, llegaron a la ciudad de Kusantma, Constantina, y se detuvieron fuera de ella. Nos sorprendió una fuerte lluvia que nos obligó a dejar nuestras tiendas durante la noche para refugiarnos en algunos edificios allí. Para la semana siguiente, el gobernador de la ciudad, un eminente sharif llamado Abul Hassan, vino a encontrarnos y al ver que nuestras ropas estaban todas ensuciadas por la lluvia, ordenó que se lavaran en su casa. El manto que estaba entre ellos estaba hecho trapos, así que me envió en su lugar un manto de fino paño de Baalbek, en una de cuyas esquinas había atado 2 dinares de oro. Esta fue la primera limosna que se me otorgó en ese viaje. Partimos nuevamente y llegamos a la ciudad de Bunabón. Nos alojamos dentro de la ciudad y después de haber permanecido allí algunos días, dejaron a los comerciantes que habían estado en su compañía, debido a los peligros del camino, y viajaron ligeros con la máxima rapidez, avanzando noche y día sin detenerse. Fui atacado de fiebre nuevamente, y de hecho me ataron al sillín con un paño de turbante en caso de que cayera debido a mi debilidad. Era imposible desmontar debido al peligro. Finalmente llegaron a la ciudad de Túnez y los habitantes salieron a recibir al Sheikh Abu Abdallah Az-Zubaydi y a Abul Tayyib, el hijo del Qadi Abu Abdallah al-Nafzawi. Por todas partes se adelantaron con saludos y preguntas entre ellos, pero nadie me dirigió una palabra de saludo, ya que no había ninguno que me conociera. Se sintió tan triste debido a su soledad que no pudo contener las lágrimas y lloró amargamente. Sos Túnez. Oh, pero uno de los peregrinos, al darse cuenta de la causa de su angustia, se acercó a mí con un saludo y una bienvenida amistosa y continuó consolándome con una conversación amigable. Los sharifs, o descendientes de la hija del profeta Muhammad en línea masculina, formaban una aristocracia natural en la sociedad musulmana, y aunque se encontraban en todos los rangos de la vida, disfrutaban de un considerable prestigio social. El gobernador de la provincia de Constantina en ese momento era Abu Abdallah, hijo del sultán de Túnez. El Ihram, no, en este caso el vestido de peregrino, véase P184, Na 106, sino una especie de velo o chal de lana, que los magrebíes usaban sobre la cabeza y los hombros, o solo sobre los hombros. Tlemcen era especialmente conocido por la fabricación de tales mantos en lana muy fina, que pesaban solo 5 onzas. La distancia de Bujía a Túnez es de aproximadamente 150 millas. Llegaron a Túnez y se alojaron en la madrasa de los libreros. Ibn Yusay añade: mi maestro, el cadi principal y el predicador más elocuente, Abul Barakat Muhammad B. Saqib Ibrahim al-Sulami, era el hombre conocido como Ibn al-Hajj al-Balfiki. Me dijo que un incidente de este tipo le ocurrió a él. Estas fueron sus palabras. Fue a la ciudad de Balash, Vélez, en la tierra de Entaz al-Andalus, en la víspera de un día festivo, con el propósito de escuchar la recitación del hadith transmitido acerca del festival por Abu Abdallah ibn al-Kamad. Fue al lugar de oración del festival con toda la gente, y cuando la oración y la locución terminaron, todos comenzaron a intercambiar saludos entre ellos, mientras él se quedó aparte sin que nadie le dijera una palabra de saludo. Luego, un anciano, uno de los habitantes de esta ciudad, se acercó a él y le dio un saludo y una bienvenida amistosa, diciendo: te vi y vi que estabas separado de todos los demás, sin que nadie te saludara. Así que supuse que eras un extranjero y pensé en decirte una palabra amistosa. Que Dios lo recompense con bien.
El sultán de Túnez en el momento de su llegada era el sultán Abu Yahya, hijo del sultán Abu Zakaria Yahya Yonkundo, hijo del sultán Abu Ishaq Ibrahim, hijo del sultán Abu Zakaria Yahya, hijo de Abd al-Wahid, hijo de Abu Hafs, que Dios tenga misericordia de él. En Túnez había un grupo de notables eruditos. Entre ellos estaba el cadi principal de la ciudad, Abu Abdallah Muhammad, hijo del cadi principal Abul Abbas Ahmad, hijo de Muhammad B. Hassan Betabayu, Muhammad al-Ansari al-Khazraji, de origen valenciano y posteriormente de Túnez por residencia. Este último era conocido como Ibn al-Gammad. Otros eran el predicador Abu Ishaq, Ibrahim B. Hussain B. Tata Ali B. Abd al-Raf al-Ribi, quien también ocupó el cargo de cadi principal bajo 5 reinados, y el jurista Abu Ali Omar B. Ali B. Qadda al-Hawari. Él también ocupó la cadiship de Túnez y era uno de los eruditos más eminentes. Era una costumbre suya, cada viernes después del servicio del día, sentarse con la espalda contra una de las columnas de la principal mezquita, conocida como la Mezquita del Olivo, mientras la gente venía a pedirle una decisión sobre diversas cuestiones. Cuando había respondido a 40 preguntas, terminaba esa sesión. Mientras aún estaba en Túnez, lo sorprendió la fiesta del rompimiento del ayuno y se unió a la compañía en el Musalla. Los habitantes ya se habían reunido en gran número para celebrar su festival y habían salido con gran despliegue. Para concluir este episodio de Crónica Vetustatis, hemos recorrido un fascinante viaje desde Túnez hasta Alejandría en el siglo XIV, siguiendo las huellas de un peregrino en su ruta hacia el noble Hajjaz. Hemos explorado las tradiciones festivas de la región, la majestuosidad de las ciudades costeras y las dificultades enfrentadas en el camino. Desde la celebración animada de Eid al-Fitr en Túnez hasta el esplendor de Alejandría, la riqueza cultural y la historia vibrante de estas ciudades nos han sido reveladas a través de relatos poéticos y descripciones detalladas. Las observaciones de Ibn Juzai sobre Safax, Cádiz y la legendaria Alejandría ofrecen una ventana única al pasado, capturando tanto la belleza como las dificultades de la vida en la región. Nos despedimos con la esperanza de que este viaje haya enriquecido nuestra comprensión de la historia medieval y nos haya inspirado a seguir explorando el legado de estas tierras. Agradecemos su atención y les invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio para seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo de Crónica Vetustatis.